Abran su Biblia a Gálatas capítulo 1, por favor, Gálatas capítulo 1. Cuando encuentren Gálatas capítulo 1 me dejan saber diciendo amén. Y como ya lo encontraron tan rápidamente, vamos a hacer una oración más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, deseamos, anhelamos, Señor, queremos que seas tú el que nos enseñe. Haz, Señor, que tu siervo que está aquí al frente mengue completamente, tú crezcas y que por el poder de tu Espíritu Santo podamos recibir el mensaje que hoy tienes para nosotros. Bendice tu palabra, Señor, siémbrala en los corazones de mis hermanos y hermanas aquí presentes, de los que nos vayan a estar viendo por Facebook o YouTube, Señor, y que produzcan fruto a 30, 60 y hasta 100 por uno. Padre Santo, porque esa palabra no volverá vacía, va a cumplir con lo que tú la has enviado a cumplir, Señor. Bendecimos tu nombre y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en el primer capítulo de Gálatas. La semana pasada comenzamos el estudio de esta carta. Si no estuvieron con nosotros o la quieren ver, pueden ir a nuestra página de Facebook o pueden ir a nuestro canal de YouTube, La Biblia, Línea sobre Línea con el pastor Carlos Alvarado, para que se pongan al corriente. Pero una pequeña introducción nada más de lo que vamos a ver ahora. Pablo, después de presentarse a los Gálatas como apóstol, señalando así que tenía la autoridad para hablarles acerca de lo que les diría en la carta, y después de recordarles que Dios el Padre había resucitado a Jesús de entre los muertos, les desea a los cristianos del área de Galacia que la gracia y la paz de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo esté con ellos. Hablamos acerca de lo importante que es la gracia de Dios para poder tener paz con Dios. Si Dios no nos hubiera dado su gracia, su favor inmerecido, no habría habido nunca la manera en la que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. El hecho de que Dios mostró su gracia, ese favor inmerecido, abrió la puerta para que nosotros por fe podamos acercarnos a Él y ser reconciliados con Él a través de Jesucristo. Pablo también les recuerda que Cristo se dio a sí mismo por los pecados de ellos, y podemos transferirlo a nosotros, y por nuestros pecados, para librarlos y librarnos del presente siglo malo. ¿Sí? Los libró a ellos en el presente siglo malo en el que ellos vivían, y nos libra a nosotros también del presente siglo malo en el que vivimos, porque nadie puede negar que vivimos en un siglo presente lleno de maldad. También les dice Pablo que conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, en el versículo 5 les dice, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos, y la iglesia dice, amén. Entonces la gloria siempre debe ser dada a Dios. La gloria no puede ser dada a un hombre, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello. La gloria es siempre para Dios. Cualquier hombre que intenta robarle esa gloria a Dios está metiéndose en problemas, porque Dios no comparte su gloria. Dios nos está santificando y un día nos va a glorificar, pero Dios no comparte su gloria porque Él es el único Dios glorioso. Entonces, si ya Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, por los de ellos y los nuestros, la pregunta se tiene que hacer, ¿qué más podemos o debemos hacer nosotros para librarnos del presente siglo malo? Y la respuesta es nada, porque Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Lo hizo ¿por qué? Porque nos quiso mostrar su gracia. La forma en la que nosotros nos beneficiamos de esa gracia y de esa victoria es creyendo que Él lo logró por nosotros, ¿sí? Pero Él fue el que logró esa victoria, a Él sea toda la gloria. A continuación, Pablo explica la razón por la que ha decidido escribir esta carta. Algo estaba pasando en la iglesia de Galacia que tenía a Pablo preocupado, y me atrevo a decir inclusive que tenía a Pablo enojado, como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pablo había estado en el área de Galacia entre su primer y segundo viaje misionero, entre los años 40 y 50 después de nuestro Señor. Como ya se mencionó en el estudio pasado, la carta fue escrita entre los años 55 y 60. Así es que había pasado muy poco tiempo
Muy poco tiempo entre cuando había ido Pablo a predicar el evangelio y cuando llegaron noticias a Pablo de que los Gálatas estaban cambiando el mensaje de salvación por medio de la gracia, por el mensaje de salvación por medio de obedecer ritos y costumbres religiosas. Y llegó la noticia a Pablo, en donde él estaba predicando en ese entonces, que las iglesias de Galacia estaban cambiando el mensaje de salvación, que estaban cambiando el mensaje que habían recibido de la gracia de Dios, ¿sí?, de la salvación por medio de la fe, y estaban ahora adoptando algunas enseñanzas de un grupo de personas que se les llamaba judaizantes. Estaban adoptando sus enseñanzas y estaban empezando a practicar y obedecer ritos y costumbres religiosas de los judíos. Ahora, tenemos que recordar que por mucho tiempo la única forma de frenar el libertinaje del pagano entre los judíos fue por medio de la ley de Dios, la ley que Dios les había dado por medio de la revelación. La ley era lo que frenaba la maldad entre el pueblo judío. La ley era lo que les hacía pensar en las consecuencias que tendrían que sufrir si no obedecían a Dios. Cuando el evangelio de Cristo fue predicado a los gentiles, surgió, como creo yo que era de esperarse, la cuestión de si era necesario para ellos obedecer la ley o no. Y se armó un gran escándalo entre los judíos que querían que los gentiles obedecieran la ley y Pablo, que predicaba la gracia de Dios y la salvación por fe, si los gentiles debían seguir la ley o no debían seguir la ley. Pablo se sentía inspirado por una nueva revelación y él proclamaba que la salvación era por gracia, por medio de la fe, aparte de la ley, como vimos en nuestro estudio de Romanos y podemos ver a través de todas las cartas de Pablo. Y esto causó problemas con aquellos que insistían que el hombre podía ser justificado por medio del cumplimiento de la ley. Hay mucha gente que cree que puede ser justificada por medio del cumplimiento de ritos y costumbres religiosas. Hay muchas personas que creen que pueden ser justificadas delante de Dios por las cosas buenas que hacen. Hay muchas personas que creen que pueden ser justificados delante de Dios porque aunque son malos, no son tan malos como alguna otra persona. Y de alguna manera cuando se comparan los unos con los otros, se sienten que porque no son tan malos como los demás, deben de ser buenos delante de Dios. Sí, deben de ser buenos delante de Dios. Entonces, aquellos que creían que la ley era el medio por el cual se podía el hombre justificar, y la predicación de Pablo de que la salvación venía por gracia, por medio de la fe, chocaron como chocan hoy. Después de que Pablo predicó el evangelio en el área de Galacia, y parece ser que con bastante éxito, llegaron los judaizantes exponentes de la ley, insistiendo en que sin el cumplimiento de la ley no podía haber salvación. O sea, está bien creer, pero también hay que guardar la ley, o si no, no se puede ser salvo. Hay mucha gente que piensa de esa manera todavía hoy. Está bien creer en la gracia de Dios, está bien creer, tener fe en Dios, todo eso está bien, pero también tienes que portarte bien. También tienes que obedecer los mandamientos. También tienes que ser bueno. También tienes que bautizarte. También tienes que bautizarte como nosotros bautizamos en nuestra iglesia. También tienes que vestirte de esta manera o de esta otra manera. También tienes que hacer todo este tipo de cosas que de alguna manera te van a justificar delante de Dios. De alguna manera te van a justificar delante de Dios. De nuevo, no es así. Se es salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, y al llegar la salvación que Dios ha proporcionado para nosotros en Jesucristo, entonces nace en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos, el deseo de comportarnos de una manera que lo agrada a Él. El deseo de no fallarle, de no faltarle, porque conocemos que sin Él no hubiéramos podido lograr la salvación que ahora tanto apreciamos. ¿Sí? Entonces, el obedecer los mandamientos, ¿sí? El ser obedientes a todo lo que Dios dice en su palabra, el vivir, no provee salvación. ¿Escucharon eso?
Eso no provee salvación. Todo ello es el resultado, todo ello es el producto de que ya somos salvos. Porque cuando somos salvos, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En nuestra mente y en nuestro corazón aprendemos a ver las cosas de una manera diferente. Vemos claramente lo que es pecado y lo evitamos. O deberíamos de evitarlo. Vemos claramente lo que no agrada a Dios y lo evitamos. O deberíamos de evitarlo. Y buscamos por el poder del Espíritu Santo vivir una vida que le agrade a Él. A menudo se ha representado a Pablo como que él enseñaba que la justificación es solamente por la fe. Pablo sostiene que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin embargo, habiendo sido justificado por la fe, el creyente, por amor a quien lo justificó, se da la tarea de cumplir los justos requisitos de la ley. De nuevo, no para ser salvos, sino porque se es salvo y se reconoce que la ley de Dios es justa. Se reconoce que la ley de Dios es santa, es perfecta, es buena. Y haríamos bien en adherirnos a lo que la ley de Dios enseña, porque la ley de Dios es aquello que Dios nos ha dado, a través de lo cual podemos vivir de una manera en la que las cosas van a funcionar para nosotros. Entonces, si decimos, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, así es que la ley, estamos cometiendo un grave error. Yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, no lo merecía. Él se entregó a sí mismo por mí. Así es que, por lo que Él hizo por mí, yo veo que los mandamientos de Dios no son gravosos. Yo veo que los mandamientos de Dios no me traen nada malo. No traen nada malo a mi vida, al contrario, traen cosas buenas a mi vida. Y aparte de ello, me prueban a mí que en realidad he sido transformado por Dios. Que en realidad Dios, por medio de Jesucristo, me ha hecho una criatura nueva. Ya no pienso como pensaba antes, ya no me comporto como me comportaba antes, ya no hablo como hablaba antes, ya no hago lo que hacía antes. Ahora todo es nuevo en mí porque Cristo me ha hecho volver a nacer. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, al parecer, los Gálatas les creyeron a estos judaizantes que era necesario obedecer la ley para poder ser salvos. Y parece que se dieron a la tarea de practicar algunas de las obras de la ley. Y por eso Pablo está escribiendo esta carta. Y a mí se me hace como que a veces Pablo está, como decimos en inglés, besides himself. No entiende, no comprende cómo es posible que después de haber recibido el mensaje que recibieron, ahora los Gálatas estén yendo hacia el otro lado. Noten ahí en el versículo 6 de Gálatas 1. Me asombra, Pablo, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se fijan? El uso de la palabra asombra revela ahí la sorpresa de Pablo ante la facilidad con la que los Gálatas han sido convencidos de dejar el evangelio de la gracia inmerecida de Dios. Está asombrado. Y ahora recuerden, habían pasado entre 5 y 10 años entre cuando él fue a predicar y cuando recibió él esta noticia de que se estaban apartando de la fe. ¿Sí? Pero en aquel tiempo las cartas tardaban tiempo en llegar a donde estaban las personas, los viajes eran largos, etcétera, etcétera. Pero para él era muy pronto y está asombrado. Está asombrado, es una sorpresa para él que la facilidad con la que los Gálatas han sido convencidos de dejar el evangelio de la gracia inmerecida de Dios. Y lo que esto nos dice es que aun cuando los Gálatas habían creído firmemente en lo que Pablo había testificado, esto nos dice que sin darse cuenta, los Gálatas habían caído en un mensaje diferente. Uno que no era otro mensaje de salvación, sino una perversión del evangelio de Cristo. ¿Por qué perversión? Porque Pablo les había dicho que por gracia eran salvos por medio de la fe. No había necesidad de agregarle nada más. Pero los judaizantes vinieron a decir, ok, está bien que creas, pero tienes que agregarle esto.
esto, entonces no puede ser salvo. Y eso es pervertir el evangelio. Cualquier cosa que presente el evangelio como algo diferente a lo que verdaderamente es, que vamos a ver más adelante lo que es verdaderamente el evangelio. Cualquier cosa que presente el evangelio como algo diferente a lo que verdaderamente es una perversión del evangelio. Es una perversión del evangelio. Se está pervirtiendo el evangelio, se le están agregando ingredientes o cosas que nada tienen que ver con la salvación. Y es de eso de lo que nos debemos cuidar en nuestros tiempos. Busqué, y lo pueden hacer ustedes también en el internet, porque ahora todo lo que uno dice lo pueden buscar en el internet para ver si es verdad o no. Y le doy gracias a Dios, porque eso nos hace más diligentes a nosotros los pastores de buscar en realidad las respuestas. Y eso los hace más diligentes a ustedes en ir a buscar también, o al menos debería de. Pero busqué en el internet y encontré hasta 7 falsos evangelios que se están predicando en nuestros tiempos. Obviamente no los vamos a hablar de todos, vamos a hablar de un par nada más, pero basta de decir con que todos esos evangelios, aunque mezclan algo de la Biblia y el nombre de Jesucristo por aquí y por allá, son evangelios completamente diferentes al evangelio que nos presentan las Escrituras, y son evangelios que están diseñados no para acercar a la humanidad a Jesucristo, sino para apartar a la humanidad de Jesucristo y ponerla a buscar cosas en lo que se supone que es el evangelio, que Dios nunca fue la intención de Dios que se presentara en el evangelio. Por ejemplo, en nuestros días uno de los evangelios más populares que se está propagando, se ha estado propagando por muchos años y sigue, aun cuando ha sido delatado por muchos que es un evangelio falso, el evangelio de la prosperidad. ¿Han oído hablar del evangelio de la prosperidad? Estoy seguro que sí. El evangelio de la prosperidad enseña que Jesús es un medio para tener siempre buena salud. Es un medio para tener siempre riqueza y prosperidad. ¿Hay alguien que esté enfermo aquí hoy? ¿Que tenga alguna enfermedad crónica? Yo tengo una, se llama vejez. Y yo tengo fe en Dios y tengo fe en Jesús. Sí, pero la vejez es algo que no se puede evitar. Algunos de ustedes los veo como que saben de lo que estoy hablando, se les nota. Otros no tanto, pero por ahí viene, no se preocupen, va a llegar. ¿Sí? Entonces, si el evangelio es el evangelio de Jesucristo, Jesucristo es el medio por el cual vamos a estar siempre saludables, entonces nos está fallando a algunos de nosotros, ¿no es cierto? Pero el evangelio no falla. ¿Cuántos ricos hay entre nosotros aquí hoy? Yo sé que no nos consideramos ricos cuando pensamos en lo que tenemos y lo comparamos con lo que no tenemos y sí quisiéramos tener, pero vivimos en la nación más rica del mundo. Y lo poco que tenemos es mucho más de lo que muchos tienen a nuestro alrededor, o de los que muchos a nuestro alrededor tienen. Entonces somos ricos en ese sentido. Pero el evangelio de la prosperidad predica que por nuestra fe, porque tenemos fe en Cristo, porque lo hemos proclamado como Salvador, la riqueza y la prosperidad para nosotros está garantizada. Entonces, Jesús es un medio para darnos cosas buenas. ¿Sí? Y aquellos alrededor del mundo que no están recibiendo las mismas cosas buenas que nosotros estamos recibiendo, ¿qué dirán acerca del evangelio de la prosperidad? Y les digo una cosa, ¿saben a quién está afectando más el evangelio de la prosperidad? Precisamente a esos pueblos que tienen menos. Porque tienen tan poco que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer y a dar lo que tengan que dar con tal de que Dios les dé más. Tienen esa idea de que si tú le das a Dios, Él te va a dar más. ¿Sí? Si tú le das a Dios, Él te va a dar más. Así es que da, y da mucho, da con liberalidad. Porque de acuerdo a la medida con la que des, te será dado. Entonces no tengo más que 2 blancas, Señor, diría la viuda aquella, ¿verdad? No puedo dar 2 blancas. Y si las diera y me dieras otras 2, ¿de qué me servirían? Pero no se trata de cuánto da uno.
Se trata del corazón con el que uno da. Se trata de si lo está haciendo por honrar a Dios con sus bienes, con su salud, etcétera, etcétera. Lo está haciendo para adquirir más de parte del Señor. Entonces, ven a Jesús como un medio para tener salud, ven a Jesús como un medio para tener riquezas, ven a Jesús como un medio para tener prosperidad, en lugar de ver a Jesús como un Salvador que vino a reconciliarnos con Dios. En lugar de ver a Jesús como el Salvador que vino a reconciliarnos con Dios. También conocido como el movimiento, este movimiento del Evangelio de la Prosperidad es el movimiento de la palabra de fe. ¿Sí? Si tienes fe, decláralo y agárralo. Si tienes fe, decláralo y te vendrá. Si tienes fe, no hay nada que no puedas alcanzar. Si tienes fe, la prosperidad va a estar ahí. Si tienes fe, la sanidad va a estar ahí siempre. Y estos dos movimientos son los movimientos que más rápido están creciendo dentro del protestantismo. ¿Sabían ustedes? Son los movimientos que más rápido están creciendo dentro del protestantismo. Otro evangelio que encontré, el evangelio personal, y noten que dije el evangelio personal, no el evangelismo personal. El evangelismo personal debemos hacerlo todos, pero el evangelio personal o el evangelio de la autoayuda. El evangelio de la autoayuda. ¿Qué quiere decir autoayuda? Que nos ayudamos nosotros mismos. Tú puedes. ¿Sí? Tú puedes. ¿Verdad? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No está en la Biblia eso? ¿En serio? Oye, entonces estoy engañado. Porque yo estaba pensando que entre más me esforzara yo por mí mismo, Dios tendría la obligación de darme más a mí. Yo sé que no es cierto. Estoy bromeando. Estoy siendo sarcástico. Pero hay mucha gente que todavía dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si el evangelio de la autoayuda, este evangelio hace que el evangelio se trate, ¿saben de quién? De mí, de ti. Se trate de mí, de ti. La predicación de autoayuda tiende a parecerse más a un discurso motivacional o a un monólogo inspirador que a una proclamación de la palabra de Dios. Es un discurso motivacional, vamos a motivarlos. Grupo de alabanza, denle a esa que les gusta tanto, denle, cántenla otra vez. Denle 2, 3 vueltas mientras pasamos las canastas de la ofrenda. Denle 2, 3 vueltas, levanten su mano, lloren, griten, hagan lo que tengan que hacer para motivarlos. Mis hermanos, si se tiene que hacer todo eso para motivar a alguien para que adore a Dios, yo digo, cuidado con el corazón de esa persona. Porque la única motivación que debe de existir en el corazón del cristiano para adorar a Dios no es lo que va a recibir cuando entre por esas puertas, que es muy bueno. Es lo que ya recibió a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esa debe ser motivación suficiente para adorarle. Este evangelio de la autoayuda da un mensaje de cómo puedes convertirte en una mejor persona, de cómo puedes ser más productivo. Escuchen esta con mucho cuidado, ¿ok? Y mediten en lo que voy a decir. En cómo derrotar a tus Goliat. ¿Ok? ¿Quién quiere derrotar a sus Goliats? ¿Quién mató? Le preguntaba a un hermano antes de entrar a la iglesia, ¿quién mató a Goliat? ¿La piedra? ¿Quién hizo la piedra? Dios mató a Goliat. David fue el medio que Dios usó, pero Dios mató a Goliat. Porque la batalla es de ¿quién? Y si la batalla es del Señor, la victoria es de ¿quién? De Dios también. Pero se les inculca a la gente, sean como David. Le decimos a nuestros niños, ¿no es cierto? Sean como David.
Venzan a sus gigantes. Mis hermanos, podemos vestirnos como David, ser como David, comer todo lo que David comió, tomar todo lo que David tomó. Podemos hacerlo todo, pero es Dios el que nos trae la victoria. ¿Sí? Podemos decirles, sean como David en cuanto a cómo él confiaba en Dios, en cuanto a cómo él no tuvo temor en ir a pelear con Goliat, a pesar de que era un gigante y él no lo era. Pero tenemos que darle la gloria siempre a Dios en todo lo que se hace. Este evangelio de la autoayuda enseña y motiva a la gente a dividir su mar rojo. En otras palabras, sean como Moisés. ¿Moisés fue el que dividió el mar rojo? ¿Qué fue el que dividió el mar rojo? Dios. Pero tienes que ser como Moisés. Ten fe. Se me está moviendo el ojo de vidrio otra vez. Ten fe. Y vas a poder partir el mar. No. Puedes tener toda la fe del mundo, pero si Dios no quiere que ese mar se parta, ¿saben qué va a pasar? No se va a partir. Si tienen fe como el grano de mostaza, le dirán a ese monte, quítate de ahí y échate al mar. ¿Alguna vez le han tenido la fe? Han dicho, yo tengo fe como grano de mostaza porque es una fe muy pequeña. Así es que le voy a decir a ese monte y puede usar cualquier cosa que quiera para representar el monte y que se eche al mar. Y pidió y pidió y pidió y pidió y el monte no se echó al mar. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad de Dios. Él decide. Él es Dios. Y ni la fe del tamaño del grano de mostaza o la fe del tamaño del monte va a hacer absolutamente nada por nosotros si Dios no ha decidido que. Y toda la gloria, cuando ese monte se mueva, toda la gloria va a ser dada a Dios. Al igual que el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la autoayuda eleva al hombre y utiliza la Biblia para hacerlo. Jesús es visto como un medio para la superación personal en lugar de el único medio para la redención. Entonces ven a Jesús y vas a mejorarte, vas a ser una mejor persona, vas a tener más éxito, vas a tener más prosperidad, vas a obtener más salud. Ven a Jesús y todo eso va a ser tuyo. Mis hermanos, la única razón por la que debemos de venir a Jesús, damos cuenta de que sin Él estamos perdidos, necesitamos ser redimidos con su sangre que Él derramó para pagar por nosotros, para llevarnos un día al cielo. Y si eso está seguro, todo lo demás que pase aquí en la tierra, mis hermanos, no debe importar. Pero todas estas cosas de las que estoy hablando ayudan a poner el enfoque en dónde, en mí y aquí. En mí y aquí. Y el enfoque del evangelio es Jesús. El evangelio puro predica que la muerte, sepultura y resurrección de Jesús ha sido suficiente para satisfacer nuestra mayor necesidad, que es ser perdonados por y reconciliados con Dios. Cualquier cosa añadida a la cruz de Cristo menosprecia su gracia. Nuestro llamado no es hacer que el evangelio sea más atractivo añadiéndole más, sino llevar el evangelio puro, conforme está descrito en las Escrituras, a la gente que tanto lo necesita. Y por hacer eso vamos a tener problemas, así como Pablo los tuvo. Y por hacer eso mucha gente se va a ir de la iglesia, porque no va a querer escuchar el evangelio puro, no va a querer escuchar el evangelio tal y como es. Va a querer escuchar acerca del evangelio que le va a dar las cosas que quieren o necesitan o creen necesitar aquí en la tierra, y les va a ayudar a ser mejor y tener más. Sí, les va a ayudar a ser mejor y tener más. C.S. Lewis dijo lo siguiente: Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de Él mismo. ¿Entendieron eso? Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de Él mismo. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa. Porque no existe tal cosa. En un mundo como el nuestro, mis hermanos, en un mundo en el que estamos viviendo, no puede haber paz y verdadera felicidad aparte de Dios.
No la podemos buscar con todas nuestras fuerzas, podemos hacer todo lo que queramos hacer, buscar tener todo lo que queramos tener. Pero sin Dios en medio de la ecuación no podemos tener paz y felicidad verdaderas. Solamente paz y felicidad temporal, que son puestas y quitadas por las circunstancias que nos rodean, por los que estamos viviendo en ese momento, y cualquier cosa que no nos agrade, que no nos guste, viene a robarnos tanto la paz como la felicidad, porque todo está basado en mí y en lo que pueda lograr aquí en la tierra. Pero la felicidad y la paz que Dios da por medio de Jesucristo, no hay nada que nos lo pueda quitar. Por eso Pablo habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo nos dice que estemos gozosos cuando siempre. Y por eso podemos tener paz en medio de las circunstancias, por difíciles que éstas sean. Y por eso podemos estar gozosos aun cuando estamos lamentándonos por algo que sucedió en nuestra vida. De todas maneras hay un gozo que nadie nos puede robar. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo ha dado. Por eso debemos buscar siempre ser estables y ser consistentes en nuestro estudio de la palabra. Porque en los Gálatas no tenían la Biblia escrita, y quizás eso les ayudó a que se perdieran o se salieran o se olvidaran de lo que Pablo les había enseñado. Pero ¿saben qué? Nosotros sí la tenemos. Y porque la tenemos no vamos a tener excusa. Porque al que mucho le es dado, ¿qué? Mucho se le requiere. Y a nosotros se nos ha dado todo el canon de las Escrituras. Nada, no hay ningún problema, no hay ninguna situación que no podamos enfrentar si tenemos bien guardadas las Escrituras en nuestro corazón y a través de ellas ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 11. Efesios 4, comenzando con el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten el versículo 13. Hasta que estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. Cristo. Versículo 4. ¿Cuál es la razón de que nos da todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Esa es la razón que nos ha dado todo eso, para que no seamos como los Gálatas que, ok, la gracia está bien, y luego llegan los judaizantes, tienen que circuncidarse, tienen que hacerse, ok, nos vamos a circuncidar, y luego llegan los apóstoles, no, ya les dijimos que es por gracia, ok, nos vamos a ir por la gracia. Y hay muchos cristianos que así están, así como esta raya que está aquí, este es el centro y me conviene estar acá hoy. Pero mañana me conviene estar acá mejor. Y ahí andan brincándose de un lado para otro, siendo llevados por todo viento de doctrina. En Hebreos capítulo 13, los versículos 7 al 9, noten lo que dice ahí. Acuérdense de quién. Acuérdense de quién. Acuérdense de quién. Ok, ya se lo aprendieron. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer que piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Y yo le agregaría ahí entre paréntesis, si esa fe es consistente con lo que las Escrituras enseñan. Porque si lo que yo les estoy enseñando, si mi fe no es consistente con lo que las Escrituras enseñan, entonces yo les diría, no piensen en su pastor. ¿Sí?
Entonces piensen, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con los alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Hablando de las leyes dietéticas y todo lo demás. ¿Sí? Es mejor afirmar el corazón con la ¿qué? Con la gracia. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. El hecho de que yo sepa y esté bien arraigado en la verdad de que por la gracia de Dios soy salvo, sin que yo haya tenido que hacer absolutamente nada, me da más seguridad de mi salvación que si yo hubiera tenido que hacer algo. Porque yo por mí mismo nunca hubiera hecho morir mi carne. Yo por mí mismo nunca hubiera seguido las Escrituras, nunca hubiera seguido la dirección del Espíritu Santo. Yo por mí mismo nunca me hubiera acercado a Dios. Fue por su gracia que Él usó personas a mi alrededor, usó el poder de su Espíritu Santo para atraerme a los pies de Cristo, dejándome saber que en Cristo podía encontrar lo que más necesitaba, que era el perdón de Dios y la reconciliación con Él. Sí, la reconciliación con Él. Eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. Se les había predicado el evangelio de la salvación por gracia, por medio de la fe, y ahora estaban cayendo presas de quienes predicaban el evangelio de gracia y la ley. Para quienes predicaban el evangelio de gracia y la ley. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Cómo sabes? Porque he reconocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Y ya te bautizaste? No, entonces no eres cristiano. ¿Eres cristiano? Sí, ¿cómo sabes? ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí, ¿cómo sabes? Hablé en lenguas en una ocasión. ¿Oh sí? Y si dice uno, si le preguntan a uno, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? No, pues yo sé nada más. ¿No has hablado en lenguas? No. Entonces no eres cristiano. Entonces no eres salvo. Y así sucesivamente hay tanta gente que eres cristiano, sí, ¿cómo sabes esto? ¿Y qué tal esto más? No, pues eso todavía no ha sucedido. Entonces no eres cristiano, no puedes ser salvo. Sí, y eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. De nuevo se les había predicado el evangelio de la salvación por gracia y por medio de la fe, y ahora estaban cayendo presa de quienes predicaban el evangelio de gracia y la ley también. Ahora noten Pablo lo que les dice en el versículo 7. Les dice, no que haya otro evangelio. En otras palabras, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hay solamente un evangelio de Cristo. Todos los demás evangelios que se presentan son una perversión de ese evangelio. Están pervirtiendo el evangelio. Sí, la forma en la que quería pervertir el evangelio de Cristo, o que querían pervertir el evangelio de Cristo, era afirmando que este no era suficiente para ser salvos, que había que obedecer la ley de Moisés, o si no, no se podía ser salvo. Les estaban diciendo a los cristianos que estaban bien confiados en su salvación, no eres salvo. Si no obedeces la ley de Moisés, no eres salvo. Y vamos a ver que la mayor preocupación que tenían los judaizantes, por la cosa que más los preocupaba, ¿saben qué era? La circuncisión. Era la circuncisión. Como en muchas iglesias hoy es el bautismo. ¿Sí? Vamos a hablar más de eso más adelante. Pero les estaban diciendo que la forma que podían ser salvos no era solamente creer, no era suficiente creer para ser salvos. Había que obedecer la ley de Moisés, o si no, no se podía ser salvo. Cuando Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria después de ir a predicar el evangelio a sus alrededores, en Hechos capítulo 15, en los versículos 1 y 2, se nos dice que mientras ellos estaban ahí en Antioquía de Siria, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces, ok, ya creen, está bien, ahora tienen que circuncidar. ¿Qué?
¿sí? Si no, no pueden ser salvos. Y mucha gente no judía, que era gentil, decía, chale, no se va a hacer. Entonces vas a perder tu salvación. No es lo que se dice en la iglesia. Entonces, si no lo haces así, vas a perder tu salvación. Si no lo haces de esta manera, entonces no puedes ser salvo. Si no te vistes así, etcétera, etcétera, no puedes ser salvo. Es lo que dicen. Sí, de nuevo el versículo 1, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Y después de ese concilio, sí, se acordó de que no se iba a inquietar a los gentiles con nada, excepto con 3 cosas: que no comieran ahogado, que no comieran comida de animales que se habían presentado a los ídolos, y de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Que después también, como vimos en Romanos, cambió, porque en Romanos Pablo nos dice: todo lo que te pongan delante, que cómelo, ¿verdad? Porque fue por medio de una revelación progresiva que todas las escrituras empezaron a ponerse, a juntarse. Sí, entonces al parecer los oponentes de Pablo estaban llamando evangelio a sus enseñanzas, pretendiendo que el evangelio que ellos predicaban era superior al de Pablo porque se le incorporaba la ley. Sí, entonces nuestro evangelio es mejor que el de Pablo, porque el de Pablo nada más tiene que creer. ¿Quién va a decir que no cree? Es bien fácil decir que cree. Si yo pregunto aquí hoy, ¿quién cree el evangelio de Jesucristo? Es lo que pensé. Si yo digo aquí hoy, ¿quién no cree el evangelio de Jesucristo? Levanten la mano. ¿Cuántos lo levantarían? Yo no puedo saber si creen o no creen, ¿verdad? El único que sabe es Dios. Entonces están diciendo, nosotros tenemos un mejor evangelio porque podemos comprobar quién cree y quién no cree. Porque el que verdaderamente cree se va a pegar a la ley, va a obedecer, está obedeciendo la ley. Y el que no crea, el que no obedezca a la ley, entonces no cree. Y eso no es lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Será salvo. Y todo el que invoque el nombre de Jesús, ¿qué? Así de sencillo. Entonces los oponentes de Pablo estaban llamando evangelio a sus enseñanzas y pretendiendo que el evangelio que ellos predicaban era superior al de Pablo porque incorporaban la ley a ese evangelio. Pero Pablo rechaza el hecho de que se le llame evangelio, porque el evangelio de Cristo solamente hay uno. Y lo encontramos bien definido en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4, en donde Pablo nos dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Versículo 3, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está el evangelio. Ahí está el evangelio. En corto, ese es el evangelio, que Cristo murió por nosotros. Sí, para perdonarnos nuestros pecados. Y resucitó al tercer día después de haber sido sepultado. Ahí está el evangelio. Y ese evangelio es el que salva, ese evangelio son las buenas nuevas de Dios. Porque Cristo resucitó, nosotros también un día resucitaremos. A los dice en Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10. Noten, Efesios 2, 8 al 10. Ciertamente que la gracia de Dios los ha salvado. ¿Cómo? Por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es que un don de Dios. Ni es el resultado de las obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Versículo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Noten por favor el contraste del versículo 9 con el versículo 10. No es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe.
Sí, la salvación no es el resultado de las obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Pero, ya salvos, nosotros somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora, no dice que vamos a vivir de acuerdo con ellas, dice que debemos vivir de acuerdo con ellas. ¿Saben quién decide si vivimos de acuerdo con ellas? Nosotros. Cada uno de nosotros. Dios tiene buenas obras para que llevemos a cabo diariamente a través de nuestra vida. Y los que decidimos si hacemos esas buenas obras o no, si vivimos en esas buenas obras o no, somos nosotros. Pero ella las preparó. Ahí están delante de nosotros. ¿Sí? Ahí están delante de nosotros. Pero nosotros decidimos si vamos a vivir en ellas o no. Versículo 8 de Gálatas 1 dice, pero si aún nosotros, un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. En la Reina Valera 60 dice, sea anatema. Me gusta más esta porque dice, quede bajo maldición. Ahora noten algo aquí. Tan convencido estaba Pablo de que no había otro evangelio, que invocaba la maldición de Dios, inclusive sobre sí mismo, y aún sobre los ángeles del cielo, si llegaran a predicar otro evangelio. Noten de nuevo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Estas otras palabras le está diciendo, si yo mismo llego un día con un evangelio diferente al que ya les prediqué, échenme para afuera. Y yo les digo lo mismo. Por eso tenemos que hacer responsables a nuestros pastores de lo que nos enseñan. Tenemos que hacerlos responsables. Porque si de repente llegamos con que ¿saben qué? Que me quedé dormido orando ayer y el Señor me habló y me dio una nueva revelación y ahora quiero darles este mensaje que me dio, y el mensaje que les doy no se parece en nada al mensaje que les he estado dando por los últimos 2 años, los que empezaron a venir aquí, 10 años los que ya estaban con nosotros antes en la otra iglesia. Si cambia en algo el mensaje del evangelio que yo les presente, sea anatema. Y no tengo miedo en decirlo. Y no tengo miedo en dejarles saber que como congregación esa es su responsabilidad. Mantener a los pastores que escuchan, hacerlos responsables del evangelio que predican. Y si ven o escuchan algo que no se parezca al evangelio que se está escrito en las escrituras, tienen que decir, pastor, venga para acá. ¿Sabe qué? Quiero hablar con usted. Porque a mí se me hace que aquí usted está predicando un evangelio diferente al que hablan las escrituras. Y yo más que gustoso de decirle por qué está usted equivocado y yo no. No, más que gustoso de dialogar con usted y ver por qué, cómo lo entendió así, etcétera, etcétera. Pero noten, Pablo aquí, si aún nosotros, ¿sí? Lo que la palabra dice es lo que debemos de tomar como norma para saber si el evangelio que se está predicando es el verdadero evangelio o no. ¿Cómo vamos a saber si nos está predicando el verdadero evangelio si no conocemos la palabra de Dios? Eso es lo que pasa, eso es lo que nos lleva a todo viento de doctrina, eso es lo que nos lleva de un lado para otro, que no conocemos la palabra de Dios. Y por eso aquí ponemos tanto énfasis en estudiar la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que conozcamos todo el consejo de Dios. Y cuando alguien nos presenta algo falso allá afuera, podamos decir, no, eso no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces debemos tomar toda norma para saber si el evangelio que se está predicando es el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Versículo 9 de Gálatas 1 dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que ha recibido, quede bajo maldición. Pastor, ¿pero que no es lo mismo que dijo en el versículo 8? No.
Nótense lo que dijo en el versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo. En el versículo 9 dice, como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Entonces el versículo 9 difiere del 8 en que emplea el pronombre indefinido alguno. Esto implica que no importa quién fuera, él o los que predicaban el evangelio en aquel tiempo en diferentes viajes que hacían, en diferentes lugares que llegaban, implica que no importa quién fuera, el evangelio diferente al que había recibido, ya estos quedarían bajo maldición. Y esto implica que aún si fuera alguno si viene Pedro con un evangelio diferente, bajo maldición. Si fuera Juan el que viene con una predicación, un evangelio diferente, que se quede bajo maldición. Si fuera Jacob, Señor, que venga con un mensaje diferente, un evangelio diferente, quede bajo maldición. Cualquiera que venga, no le hace que se llame a sí mismo apóstol, profeta, profetisa, lo que quieran que se llame, si viene predicando un evangelio diferente, quede bajo maldición. Ahora, en nuestros días de una creciente tolerancia religiosa, esta denuncia parece ser muy dogmática. Puede parecer un tanto hasta fuera de lugar si decimos eso. Pero debe haber un respeto apropiado por la fe de otros y debemos apoyar la garantía de que nadie debe sufrir persecución religiosa. Pero mis hermanos, esto no significa que todos los caminos llevan a Dios. Todo el mundo tiene la libertad de creer lo que quiera creer. Nosotros no vamos a imponerle nuestra fe a nadie, pero eso no quiere decir que en lo que ellos creen los va a llevar a Dios. Nosotros tenemos que presentarles el verdadero camino. Y Jesús dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está bien, respeto que tú tengas tu propia fe, respeto que seas musulmán, respeto que seas católico romano, respeto que seas testigo de Jehová, respeto que seas mormón, respeto que no seas nada. Pero si tu anhelo es llegar a Dios, la única forma de llegar a Dios es por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Y si quieres llegar a Jesucristo, tienes que venir a través de Él. Necesitamos esta voz de servidumbre y convicción, así como la verdadera tolerancia. Ustedes son libres de creer como quieran creer, pero yo tengo la responsabilidad de decirles que si quieren llegar al cielo, si quieren llegar a la presencia de Dios, la única manera es a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Pueden obedecer toda la ley perfectamente y eso no los va a justificar delante de Dios, porque si fallan en un solo punto de la ley, dice Santiago, es como si fallaran en toda. ¿Quién puede decir que nunca ha fallado en ningún punto de la ley? Entonces es mejor confiar en la redención por medio de Cristo que en las obras que yo pueda hacer, amén. Versículo 10, noten lo que dice Pablo ahí. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Noten, complacer a los hombres no era ni la motivación de Pablo, ni la fuente de su autoridad. Mis hermanos, no estamos aquí en la tierra para complacer al hombre. Estamos aquí para complacer a Dios. Y la verdad, aunque a veces se predique con amor, que debe de predicarse con amor, va a ofender a mucha gente. Va a ofender a mucha gente. Porque ellos quieren llegar a Dios como ellos quieran. Ellos quieren hacer para Dios lo que ellos quieran hacer. Y porque se consideran buenos, llegan a la conclusión de que Dios tiene que a fuerzas aceptarlos. Y mis hermanos, no es así. No es así. Los que estamos aquí, los que nos están viendo ahorita por Facebook y nos verán por YouTube mañana, no es así. Jesucristo es el único camino.
Él fue el que murió por nosotros. Él pagó por nosotros con su propia sangre. Ya no somos nuestros, sino que somos de Él. Entonces, complacer a los hombres no era lo que motivaba a Pablo a predicar el evangelio, sino cuando les predicaba a los judíos les decía, ok, sigan obedeciendo la ley y eso los va a librar del infierno. Cuando predicaba con los gentiles diría, no tienen que obedecer la ley, así es que ustedes nada más creen. No, Pablo era un predicador muy balanceado. Al que necesitaba escuchar la ley le predicaba la ley, al que necesitaba escuchar la gracia le predicaba la gracia. ¿Sí? Pero todo era siempre con el propósito de llevarlo a Cristo y no complacer a los hombres. Pablo buscaba continuamente la aprobación de Dios. No basaba sus decisiones en las opiniones de otras personas. En lugar de eso, él tenía como único objetivo agradar a Dios. Como apóstol, Pablo fue un líder. Pero como cristiano, Pablo siempre fue un siervo de Cristo. Como apóstol, Pablo fue un líder, pero como cristiano siempre fue un siervo de Cristo. A los corintios, Pablo les escribe en 1 Corintios 7, 22 al 23. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Versículo 23. Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. De cualquier forma, debemos ser esclavos de Cristo, debemos ser siervos de Cristo. Y el esclavo hace lo que el amo, ¿qué? Dice. Entonces, o somos esclavos de Cristo o no lo somos. Y cada uno de nuevo tiene que decidir si se va a someter a lo que su Señor le dice o no le va a importar. Pero todos debemos ser esclavos de Cristo. En 1 Corintios 15, 58, Pablo les escribe a los corintios: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. O sea, en otras palabras, no va a ser en vano. Lo que hagan para el Señor siempre va a producir fruto. Así es que manténganse firmes en ello. A los tesalonicenses les escribe en 1 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 4. Les dice: hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio aún en medio de grandes peligros. Aún en medio de grandes peligros, porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. ¿Cómo podemos buscar agradar a los hombres? A los seres humanos, portarnos muy bien delante de ellos, parecer santos delante de cada uno de nosotros. Ustedes se miran tan santos todos. Decía mi mamá: Carlos Manuel, tú parece que no rompes un plato y todos los tienes mochos. Porque así somos de buenos para disfrazar nuestras verdaderas motivaciones. Pero Dios conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Él ve hasta lo más profundo de nosotros. Sí, entonces no busquemos agradar a los hombres, busquemos agradar a Dios, porque Él ve nuestro corazón. Sí. En Colosenses 3, los versículos 23 y 24, Pablo escribe: y todo lo que hagan, háganlo como para y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Todo lo que hagan, ¿sí? El servicio que le dan a su cónyuge, háganlo como si fuera para Cristo. Pónganse a pensar: la tengo que ver como si fuera Jesucristo mismo, como si fuera mi Señor. ¿Cómo le serviría a mi Señor si estuviera Él ahí en lugar de ella? ¿Cómo le serviría a Él si en lugar de verlo como es, lo veo como que es Cristo el que está enfrente de mí?
¿Cómo serviría a mis hijos? ¿Cómo serviría a mis padres? ¿Cómo serviría a mi patrón? ¿Cómo serviría, etcétera, etcétera, etcétera? Si les sirvo de la misma manera en la que sé que le debería de servir a Cristo. ¿Se imaginan la clase de vida que tendríamos, podríamos vivir en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde quiera que nos desenvolviéramos, si sirviéramos a otros de la misma manera que le serviríamos a Cristo? Como decía mi papá, otro gallo nos cantara, ¿no es cierto? Es cierto. Por eso las Escrituras nos hablan de esta manera. Y por último, voy a invitar al grupo de alabanza que pase al frente. En 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 14 al 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15 dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Versículo 15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten por favor mi versión ahora. El amor de Cristo me lleva a pensar esto, me lleva a esta conclusión, me lleva a pensar que si Él murió por mí, entonces yo morí juntamente con Él. Y Él murió por mí para que ahora que vivo en Él, viva para Él, porque Él murió y resucitó por mí. La vida del cristiano debe ser una vida que se vive primeramente para Él. Y cuando vivimos esa vida para Él, otros son atraídos a nuestra vida. Y por medio de nuestra vida son atraídos a Cristo. ¿Sí? Por eso todos debemos de buscar ser bendición para todos los demás. Por eso todos debemos buscar exhortar a los demás a seguir a Cristo, a caminar con Cristo. Por eso todos debemos estar orando por todos. Por eso no nos podemos terminar el servicio e irnos así nada más. Tenemos que buscarnos, amarnos, orar por los unos por los otros, ponernos en las manos del Señor, para que todos juntos podamos crecer en Él, que es la cabeza de la iglesia. Y podamos salir de aquí con el poder que necesitamos para vivir para Él. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, esa gracia por medio de la cual hemos podido ser salvos, Señor. Esa gracia por medio de la cual ha podido nacer en nosotros la fe que necesitábamos tener para poder saber que somos salvos, Señor, de este siglo malo en el que vivimos. Gracias, Señor, por confirmarnos y afirmarnos en el mensaje del Evangelio, por ayudarnos a entender y reconocer que no hay nada que nosotros podamos agregarle a lo que tú ya hiciste por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, que podamos descansar en ello, confiar en ello, vivir para ello y por ello. Y que ahora que hemos sido resucitados de entre los muertos, por así llamarlo, la vida que tengamos para vivir aquí en la tierra, la vivamos para nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como abuelos, Señor, como empleados, como patrones, en toda área de nuestra vida. Que nuestro servicio a esas personas sean como nuestro servicio a ti, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, a no confiar en las riquezas, a no confiar en lo que podemos lograr aquí en la tierra, sino a confiar en lo que tu Hijo Jesucristo logró por nosotros en la cruz. Estamos tan agradecidos por ello, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a conocer el verdadero evangelio, a gloriarnos en ese evangelio y a caminar de acuerdo al glorioso evangelio de Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.